Bien, ¿qué les parece si nos ponemos de rodillas para comenzar el estudio bíblico? Vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te oramos, te invocamos, Padre, para pedirte por favor que perdones nuestros pecados y que te quedes con nosotros ahora, y que también puedas bendecir a los miles de hermanos que en todo el mundo nos están escuchando a través del Foro Adventista, a través del blog de las profecías finales, a través del blog de las profecías del tiempo del fin, y que realmente, Padre, tú puedas estar bendiciendo a cada uno de ellos en este camino tan importante que es aprender tu palabra. Perdónanos nuestros pecados y te dejamos todo en tus manos, pidiéndote que nos asistas con tu Espíritu Santo, y te lo pedimos todo en el santo nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, estamos un poquito cansados ahora, lo que ya ha finalizado el sábado, y realmente me pone muy contento lo que me he enterado, lo que está haciendo el hermano Rogelio, lo que hace la hermana Inés, el hermano Bernardo, María José, de todos los chicos que están trabajando, haciendo actividad misionera. Realmente es muy importante eso, como al finalizar el sábado realmente traemos noticias de buenas nuevas, sabiendo de que se han contactado con personas para predicarle lo que es la verdad presente, la verdad adventista, que es una verdad que difiere de las demás iglesias. Yo realmente tengo que elogiar el valor que están teniendo ustedes, porque reconozco, hermanos, reconozco de que hay que tener mucho valor para predicar la verdad adventista. Es fácil predicar otras verdades, pero la verdad adventista que corta, hermanos, es realmente muy difícil tener que predicarla. Pero bueno, que Dios nos siga ayudando, que todos los que venimos a este grupo seamos fieles trabajadores para Cristo. ¿Y por qué les digo esto, hermanos? Porque lo que Dios pide de nosotros son dos cosas, hermanos: obediencia y servicio. La obediencia significa guardar los 10 mandamientos que están explicados en toda la palabra de Dios y que tienen que ver con la letra y el espíritu. Tenemos que guardar la letra y el espíritu de la ley, entender la letra y el espíritu de la ley, y tenemos que obedecer la palabra de Dios. Y la segunda cosa que nos pide Dios, hermanos, es el servicio. ¿Qué es el servicio? El servicio es otra cosa muy distinta que con respecto a la obediencia. El servicio es hacer la obra de Dios de acuerdo con los dones que nosotros tenemos. ¿Se entiende, hermanos? No es lo mismo obediencia que servicio. Hay gente que sirve a Dios pero vive pecando. Hay gente que obedece a Dios pero no quiere tanto hacer la obra porque todavía no tiene el valor suficiente para hacerla. El cristiano perfecto es el cristiano que obedece y sirve a Dios. Y el servicio significa hacer progresar la obra de Dios en esta tierra de acuerdo con los dones que el Espíritu Santo nos ha dado. No sé si me explico, hermanos. El que tiene el don de predicar, de evangelizar, de visitar hermanos, de visitar enfermos, el que tiene el don de aconsejar, de exhortar, de reprender, el que tiene el don de administración, de liderazgo, de canto, etcétera. Con todo eso se tiene que servir de tal manera, hermanos, que ayudemos a que la obra de Dios se termine de predicar, se termine de realizar en todo el planeta Tierra. Pero noten cómo faltan personas que obedezcan y sirvan a Dios. Por eso yo entiendo que muchos hermanos que están acá, que son nuevos, la mayoría de los que están acá son nuevos, el hermano Ignacio, Rogelio, María Silvia, Darío, yo entiendo que les cueste tomar una decisión, porque están entendiendo que el cristianismo tiene que ver con obedecer y servir. Obedecer y servir. La obediencia te va a capacitar para servir. El que no le obedece a Dios, ¿con qué autoridad va a ir a servir? Entonces estamos llamados a obedecer para recién poder servir. Porque si yo voy a servir y resulta que miento, fornico, adultero, mato, robo, entonces van a decir, mira, este sirve a Dios, pero no guarda la ley. Entonces por eso es que el adventista tiene bien en claro que la vida cristiana es una vida seria.
es una vida de suma responsabilidad porque tenemos que obedecer y servir. Para los hermanos que están escuchando estos temas, pueden visitar nuestros blogs. Un blog se llama lasprofeciasfinales.blogspot.com y el otro se llama profeciasdeltiempodelfin.blogspot.com y el otro se llama foroadventista.org, www.foroadventista.org. Entonces de ahí pueden, hermanos, ir y bajar nuestros temas, y en los blogs los pueden escuchar directamente de ahí. Pedimos disculpas a los hermanos porque estamos un poquito cansados, entonces por eso es que vamos a hablar un poco lento. Estamos cansados por todas las actividades que hemos tenido hoy. Hoy le tocó predicar al hermano Bernardo Juárez en la iglesia de Villalén el sábado a la mañana, y estuvimos escuchando su sermón, que estuvo muy bueno, que ojalá que lo podamos conseguir la grabación para que la subamos al foro también, donde se han tocado ciertos puntos que a mi criterio son importantes que la iglesia sepa. Pero se dan cuenta, hermanos, que la vida cristiana tiene que ver con el hecho de obedecer para poder servir. Un cristiano exitoso sirve con éxito porque aprendió a obedecer. Primero hay que aprender a obedecer. El que aprende a obedecer va a poder servir con éxito. Y a los hermanos que próximamente se van a bautizar o que se quieren bautizar, yo les voy a dar un estudio bíblico acerca del bautismo, que es muy importante, un estudio profundo acerca del bautismo que muchas veces no se entiende, y que incluso yo cuando fui nuevito y la mayoría de nosotros no se nos ha explicado eso. Entonces yo les quiero enseñar eso. Hoy nos toca ver, hermanos, la clase número 44, ¿puede ser? Clase número 44, ¿verdad? El tema se llama Fortaleciendo el fundamento lógico-teológico de la interpretación de Daniel 11, cuarta parte. Repito, fortaleciendo el fundamento lógico-teológico de la interpretación de Daniel 11, cuarta parte. Qué lindo, hermanos, que a pesar de que estemos cansados, qué lindo es que nos podamos reunir para estudiar la palabra de Dios y poder llevarnos un pensamiento ya para el resto de toda la semana, con el cual, digamos, tener presente todo el diagrama profético. Entonces, vamos a ver algunos puntos ahora que tenemos que seguir fundamentando, que es importante que nosotros lo veamos, hermanos. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 3. Si bien es cierto, ya estamos bien duchos en entender esto, yo les quiero explicar algunas cosas para que rememoremos, para que no nos olvidemos de lo que Dios nos muestra en su palabra. En Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 3, dice lo siguiente, hermanos. Y después de estas cosas, dice, vi 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre la mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol. ¿Por qué será que venía del oriente? Qué raro, ¿no? ¿Por qué será que venía del oriente? Del oriente, hermanos. ¿Qué estaba pasando en el oriente? Y noten que nosotros estamos dentro del bloque cristiano, porque América es cristiana en el sentido positivo de la palabra. Y desde América, porque toda América está regida por América del Norte domina todo América con su influencia cristiana. La nación de Estados Unidos, que es protestante, domina, hermanos, toda lo que es América Latina, América Central, América Latina. Y desde esta América, de toda la América, norte, central y sur, desde América nosotros vislumbramos el mundo de lo que acontece en Oriente. Oriente Medio y Oriente cercano Oriente, Oriente Medio, Oriente Lejano. Y qué casualidad, hermanos, que en el Oriente Medio y en el Oriente Lejano, en el Oriente Medio, ¿qué hay? La tierra deseable y el mundo árabe, rodeada por el mundo árabe. En el Oriente Lejano, China. En el norte del Oriente, Rusia, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con las profecías. Y dice el versículo 2, y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol
teniendo el sello del Dios vivo, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y a la mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni a la mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Ya lo conocen muy bien a esta poderosa palabra de Dios. ¿Y qué hemos aprendido con todo esto? Que en cualquier momento se arma. ¿Qué significa? Que se van a soltar los vientos. Cuando se suelten los vientos se arma, hermanos. Se arma la grande. Y qué lindo que es saber que ya estamos preparados para saber que en algún momento se va a armar. Y como yo les decía antes de que empecemos el estudio, el verdadero cristiano bíblico ya está curtido y ya está bien mentalizado con respecto a las cosas que van a pasar. Y la cita que hoy leía el hermano Juárez en el sermón, muchos no la han entendido, que si me llega a tocar a mí predicar próximamente en un sermón, yo la voy a volver a leer y la voy a volver a explicar, porque hay muchos hermanos que quizás no la han entendido, y él la leyó, y ahí decía claramente crueldades que le van a hacer al pueblo de Dios. Y esas crueldades que le van a hacer al pueblo de Dios está hablando cuando todavía no ha finalizado la gracia. ¿Qué va a pasar entonces cuando finalice la gracia? La cita que hoy leyó el hermano habla de la ley dominical. ¿Y qué va a pasar cuando finalice la gracia? Ustedes ya están sabiendo que la poderosa palabra de Dios declara que cuando se suelten los vientos se arma la grande. Pero ahora bien, vamos a tratar de reforzar el conocimiento que nosotros tenemos acerca de Daniel 11. ¿De qué manera? Y fíjense qué interesante lo que yo les voy a mostrar, ¿no? Vamos a Mateo capítulo 24, versículos 6 al 8. Mateo capítulo 24, versículos 6 al 8 dice lo siguiente, y van a ver qué interesante esto. Mateo capítulo 24, versículos 6 al 8. Dice así, y presten atención: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Hoy en día escuchamos de guerras, hermanos, escuchamos de rumores de guerras, sí. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Acuérdense de esa frase, ¿no? Ya les explico. Pero dice, mas aún no es el fin, mas aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, se va a levantar reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. Y como no es el fin, porque les acabo de leer que no es el fin, por eso dice acá, y todas estas cosas principios de dolores son. Yo estoy leyendo una versión antigua, hermanos, y les recomiendo a los hermanos que quieren estudiar poderosamente la palabra de Dios, siempre tienen que conseguir una versión antigua, porque son las que más se apegan al original griego y hebreo y arameo. Las versiones antiguas son las mejores. Y aquí habla de guerras, pero dice algo interesante: todavía no es el fin. Esto es principio de dolores, no es el fin, es principio nomás de dolores. ¿Por qué dice que no es el fin y por qué dice que es principio de dolores? ¿Saben por qué? Porque es el tiempo de angustia previo. Y como es el tiempo de angustia previo, no es el fin, es solamente el principio de dolores. Y el tiempo de angustia previo, lo habíamos aclarado anoche, básicamente engloba dos cosas: las naciones que se van a irar y la ley dominical. Dos cosas básicas se dejan entrever en el tiempo de angustia previo, que la hermana Juárez le llama así, tiempo de angustia previo. Se ve la ley dominical y se ve las naciones airadas. Y ahora noten, esto es el tiempo de angustia previo, porque noten que se levanta una nación contra otra, se levanta un reino contra otra, pero no se ha armado todavía. No se ha armado, son rumores nada más. ¿Se van dando cuenta, hermanos, a lo que quiero llegar? Por eso dice, van a oír de guerras, van a oír rumores, pero no se turben. ¿Saben por qué? Porque es el tiempo de angustia previo, no es el fin todavía.
recién es el comienzo. Y al decir que es el comienzo nos está diciendo lo que la hermana Huay se cansa de explicar, que es el tiempo de angustia previo, que es un tiempo antes de que finalice la gracia, que va desde la ley dominical, pasando por la lluvia tardía, hasta que finaliza el tiempo de gracia. Por eso Jesús dice, cuando oigan de esto no se turben porque todavía no es el fin, recién está comenzando el tiempo de angustia previo. ¿Ven, hermanos, que la Biblia enseña claramente el tiempo de angustia previo? Entonces, ¿qué se ve acá? Naciones airadas. ¿Qué se ve? La ley dominical. Bueno, este versículo no, pero si seguimos leyendo, los otros muestran la ley dominical, que no es el tema, pero en otro momento lo vamos a estudiar. Exactamente. No, pero también tiene que ver con las plagas que ahora también estamos viendo. Pero ¿a qué quiero llegar? A que no se ha armado. Noten, van a oír de guerras, van a oír de rumores de guerras, se va a levantar una nación contra otra, se va a levantar un reino contra otra. Pero paren, dice el Señor, paren, no se turben, porque todavía no se va a armar. Es el tiempo de angustia previo, no es el fin, solamente es principio de dolores. Qué maravilloso que es el Señor Jesús al explicarte claramente las cosas. Entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, vemos un conflicto entre Venezuela y Colombia? ¿Qué pasa cuando vemos un conflicto entre, Rusia y Osetia? ¿Qué pasa cuando vemos un conflicto entre Israel y Líbano? ¿Qué pasa cuando vemos un conflicto entre Argentina y Chile, por ejemplo? Nos pone mal, pero no nos turbamos, porque todavía no es el fin, es solamente el principio de dolores. Y si esto es el principio de dolores, ¿cómo será cuando vengan los dolores? ¿Cómo será cuando vengan realmente los dolores? Por eso es que en estos textos estamos hablando del tiempo de angustia previo. Marcos capítulo 13, versículos 7 y 8. Marcos capítulo 13, versículo número 7 y 8 dice lo siguiente. En Marcos capítulo 13, versículos 7 y 8, noten, hermanos, por favor lo que dice acá, ¿no? Mas cuando oyereis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, háganle caso a Dios, no os turbéis, porque conviene hacerse así, mas aún no será el fin. ¿Y por qué dice que no será el fin? Porque es recién el tiempo de angustia previo. Y sigue diciendo el versículo 8, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares. Hace poco hemos tenido el terremoto de Chile, un gran terremoto. En Haití, en Chile. Entonces dice, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores serán estos. Vuelve a confirmar la otra idea. Lucas capítulo 21, versículo 9 al 11. Lucas capítulo 21, versículo 9 al 11. En Lucas capítulo 21, versículo 9 al 11 dice, empero cuando oyereis de guerras y de sediciones, no os espantéis. ¿Por qué se espantan? No os espantéis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, mas no luego será el fin. O sea, mas no luego será el fin. Yo estoy leyendo una versión antigua, por eso es difícil la lectura. Entonces les dijo, se levantará gente contra gente y reino contra reino, y habrá grandes terremotos. ¿El terremoto de Haití fue chiquito o grande? El terremoto de Chile fue chiquito o grande? Grande. Y habrá grandes terremotos, y en varios lugares hambres y pestilencias, y habrá espantos y grandes señales en el cielo. Hermanos queridos, acabamos de ver los versículos que hablan acerca del tiempo de angustia previo cuando las naciones se comienzan a airar. Y cuando las naciones se comienzan a airar, es el tiempo en que se va a dictar la ley dominical y es el tiempo en que se produce el reavivamiento y la reforma dentro de la iglesia adventista para que próximamente descienda la lluvia tardía
y los que logren pasar el zarandeo de la ley dominical reciban la lluvia tardía, son sellados, reciben la lluvia tardía y terminan de predicar el Evangelio en todo el mundo. Cabe aclarar, y es bueno que les diga esto, hermanos, solamente van a recibir la lluvia tardía los que están adiestrados en la predicación del Evangelio. No crean que si hay un hermano vago o negligente, que va a recibir la lluvia tardía y que de pronto el Señor le va a encomendar la obra a él cuando nunca se calentó por hacer nada, y de pronto el Señor le va a encomendar el liderazgo a él. Entonces yo de ahora, hermano, no me dedico a hacer nada. Total, que descienda la lluvia tardía y yo me transforme en apóstol y ya está, y lidero millones de personas y masas. No, hermanos. La lluvia tardía va a descender sobre los que están adiestrados y los que están en el rubro y los que están en la obra y los que conocen el paño, como decimos aquí en Argentina. El que no conoce el paño, muy raro tiene que ser el asunto para que Dios lo llame a predicar el Evangelio. Volviendo al tema, ustedes dirán, ¿por qué Hugo nos ha leído estos versículos que ya los conocemos? Bueno, los hemos leído para mostrar de que Cristo habla de guerras. Pero está hablando, hermanos, de cuando se airan las naciones, pero todavía no es el fin. Pero todavía no hay que turbarse. Pero todavía solamente es el principio, no es el fin, es el principio. Dice claro Cristo, no es el fin, es el principio. Pero esto muestra que sí va a llegar el momento cuando será el fin y cuando llegarán los dolores, y ahí ya Dios, cuando se levante una nación contra otra y cuando se levante un reino contra otra, ya no pondrá freno y se armará la grande. ¿Se entiende? Bueno, ahora presten atención a lo que yo he traído para compartirles a ustedes. Para mí, yo pido disculpa porque reconozco que quizás las otras clases que yo he dado de Daniel 11 han sido muy aburridas. ¿Por qué? Porque he tenido que hablar rápido, he tenido que gritar, hablar rápido, ir a 1000 por hora porque teníamos que dar el fundamento bíblico. Por eso es que quizás han sido aburridas. Yo tenía que dar cita, versículo, versículos, para que los hermanos puedan anotar. Ahora estamos deteniéndonos un poco más en un análisis que para mí es sencillo y que da a conocer qué es lo que va a pasar en el mundo. En el comentario bíblico adventista, hermanos, tomo 7, página 979, comentario bíblico adventista, tomo 7, página 979, dice algo, hermanos, que a mí me ha dejado perplejo y que ustedes ya lo conocen porque ya lo hemos repasado en clases anteriores, pero que es impresionante lo que dice acá, y que como lo estamos leyendo detenidamente, produce un efecto en nuestra conciencia que quizás no lo ha producido antes. Fíjense bien. Comentando Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 3, yo quiero que ustedes me digan a qué se está refiriendo. Porque les acabo de leer del tiempo de angustia previo, ¿verdad? Cuando están airadas las naciones y cuando se da la ley dominical. Bueno, la hermana Huay, profeta de Dios, comentando con respecto a Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 3, dice lo siguiente, hermanos. Dice lo siguiente. Y yo quiero que ustedes me digan a mí, yo no les voy a decir a ustedes, yo quiero que ustedes me digan a mí a qué se está refiriendo, qué significa y qué revela esto. Dice así: ya se está levantando reino contra reino. No hay ahora una acción bélica decidida. Noten, no hay ahora una acción bélica decidida, pero se está levantando una nación contra otra o no. Lo acaba de decir ella. Ya se está levantando reino contra reino. No hay ahora una acción bélica decidida. Los 4 vientos aún son retenidos hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Entonces los poderes de la tierra unirán sus fuerzas para la última gran batalla. ¿Y de qué viene hablando el contexto? De una acción bélica decidida. Esa es la verdad que Dios les ha encomendado a ustedes y que para la cual tenemos que prepararnos. Hay que mentalizarse, hermanos. Hoy cuando el hermano Bernardo predicaba, yo por ahí me angustiaba y decía, ¿será que la iglesia está entendiendo?
Estábamos ahí con María Silvia, porque nosotros lo entendíamos. Pero ¿será que la iglesia entendía la gravedad de la cita que el hermano leía? Yo la voy a volver a explicar porque parece que la saben, pero no sé si la han discernido, no sé si la han masticado, y la verdad es fuerte lo que decía la cita. Pero muchos estaban ahí, miraban, y yo no sé si entendían o no entendían. Yo sé que hay hermanos que sí han entendido, pero se da siempre que la mayoría no entiende. Ojalá que puedan haber entendido. Entonces los poderes de la tierra unirán sus fuerzas para la última gran batalla. Cuán cuidadosamente debiéramos aprovechar el corto periodo de gracia que nos queda. ¿Sí? Y ahí te está hablando justamente antes de que se suelten los vientos y después que se suelten los vientos. Exactamente, está hablando de antes de que se suelten los vientos, naciones airadas, y después de que se sueltan los vientos, cuando se arma la grande. Cuando sí habrá una acción bélica decidida. Sí habrá una acción bélica decidida. Entonces, ¿por qué vienen los falsos maestros y enseñan otra cosa con respecto a Daniel 11 que no tiene nada que ver? Y qué casualidad, hermanos, que lo que pone a todo el mundo en tensión es Israel allá en Medio Oriente. Bueno. Sigue diciendo, por favor, yo quiero que ustedes me digan a mí, precisamente antes de que entráramos en el tiempo de angustia, todos recibimos el sello del Dios viviente. Entonces vi que los 4 ángeles dejaron de retener los 4 vientos, y vi hambre, pestilencia y espada. Nación se levantó contra nación y el mundo entero entró en confusión. ¿Qué tal? ¿Qué significa? Tercera Guerra Mundial, hermanos. Sigue diciendo otra cita, hermanos, presten atención. Todo el mundo está trastornado. Todo el mundo está trastornado. Las naciones están airadas. Y se están haciendo grandes preparativos para la guerra. ¿Ya qué más podemos decir, hermanos? ¿Qué más podemos decir? Vuelvo a leer. Las naciones están airadas y se están haciendo grandes preparativos para la guerra. Una nación está conspirando contra la otra y un reino contra otra. Se apresura grandemente el gran día de Dios, pero aunque las naciones estén reuniendo sus fuerzas para la guerra y el derramamiento de sangre, aún sigue en vigencia la orden dada a los ángeles, que se retengan los 4 vientos hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Pero hermanos queridos, ustedes que ya conocen las Escrituras, ¿qué va a pasar cuando se suelten los 4 vientos? Se va a armar la tercera guerra mundial. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo, hermanos? ¿Qué es lo que está sucediendo? Se está interpretando mal Daniel 11 y por eso es que nosotros estamos dejando en claro que todo tiene que ver con guerra cuando hablamos de naciones y cuando hablamos de Daniel 11. Y todo Daniel 11, hermanos, es literal y habla de guerra de un reino contra otro, de un rey contra otro, del rey del sur contra el rey del norte, de reyes intermedios que aparecen allí, de la tierra deseable que siempre está en el medio. La tierra deseable siempre está en el medio del conflicto, hermanos. Todo Daniel 11 habla, hermanos, de tercera guerra mundial y el centro es la tierra deseable. Punto, se terminó. Ahora, vamos a Daniel 11. Si vamos a Daniel 11, vamos a ver cuál es el problema que hoy en día hay por el cual aquí en Tucumán yo estoy mostrando la defensa, hermanos, de cómo interpretamos acá en Tucumán el tema. Cómo se lo interpreta también en parte de Salta, en parte de Jujuy, en parte de Bolivia se lo está interpretando así. En parte de Estados Unidos también están viendo esto de la misma forma, hermanos. En Daniel capítulo 11, una de las mentiras que dicen los falsos maestros, que enseñan, que quieren largarse a enseñar a Daniel 11 y no entienden, utilizan como caballito de batalla el versículo 22.
¿Qué dice el versículo 22, hermanos? Y con los brazos de inundación serán inundados delante de él y serán quebrantados, y aún también el príncipe del pacto. El versículo 22, hermanos, no lo vamos a explicar porque es largo explicarlo al texto y explicarlo de qué viene hablando. Pero ya estamos para el tiempo del Imperio Romano. El versículo 22 ya nos ubica en el tiempo del Imperio Romano y habla de la muerte de Cristo cuando fue quebrantado el príncipe del pacto. El versículo 22 habla de cuando muere Cristo a mano de los romanos. Y resulta que los falsos maestros dicen que a partir del versículo 22, que eso es un invento de los teólogos modernos, dicen que a partir del versículo 22 ahora todo se torna simbólico. Y hermanos, por ninguna parte dice el versículo 22 que ahora todo se torna simbólico. Por ninguna parte en todo el capítulo 11 de Daniel dice que después del versículo 22 se torne todo simbólico. ¿Sí? Exactamente, aparte el ángel ya viene explicando la visión y dice que todo es literal. Entonces, hermanos, vamos a ver algunas cositas. Yo aquí en el pizarrón he dibujado el diagrama de las 70 semanas. Las 70 semanas comienzan en el año 457 a.C. y terminan en el año 34 después de Cristo. ¿O no? Bueno, las 70 semanas, hermanos, representan 490 años, pero en el año 31 después de Cristo es cuando muere el Señor Jesús. Y Daniel capítulo 11 versículo 22 está hablando acá de justo de la mitad de la 70ª semana de Daniel capítulo 9. Pero vamos por partes, momentito. Vamos a demostrar en esta clase de ahora y en las próximas, creo que la otra clase ya es la última de este bloque, y vamos a descansar un poco y vamos a volver de nuevo al santuario. Si quiero retomar el santuario, y aparte tenemos que empezar a estudiar el tema de divinidad también, el tema de la deidad. Pero bueno, vamos a retomar el tema del santuario. Pero hermanos, si hay algo que yo no acepto es el invento de los teólogos modernos. Yo reconozco que hay muchas cosas en la Biblia que son inexplicables. Yo me he dedicado durante años a estudiar la palabra de Dios. Durante años me he dedicado a estudiar la palabra de Dios. Y por más que tengo muchos años estudiando la palabra de Dios, hay muchas cosas que son un misterio para mí y que no las puedo explicar. Pero el hecho de que haya cosas que no se pueden explicar y el hecho de que haya versículos que no se pueden explicar no significa que porque no se puedan explicar ciertas cosas vamos a cambiar toda una interpretación y le vamos a meter que es simbólico. No le podemos meter que es simbólico, porque hay suficientes pistas para saber que aunque no se entiende todo, hay cosas que se entienden bien claramente, hermanos. Y la tierra deseable, a lo largo del capítulo 11 de Daniel, y a lo largo de todo el libro de Daniel, siempre es la tierra de Palestina, la tierra de Canaán, la tierra prometida, la tierra de Israel. La tierra deseable, o tierra gloriosa, o tierra esplendorosa, o tierra del esplendor, o monte deseable del santuario, todo tiene que ver con la tierra de Israel y la ciudad de Jerusalén. Y nunca ha cambiado. ¿Por qué de pronto vienen los teólogos modernos y dicen, no, la tierra deseable es Estados Unidos? ¿De dónde? Que me muestren con comparación, primero con toda una comparación de versículos y después con toda una comparación de citas del espíritu de profecía que encajen perfectamente bien. Si no, es un invento de los teólogos modernos, hermanos. Entonces vamos a ver algo interesante. Vamos a empezar, hermanos. Daniel capítulo 9. En Daniel capítulo 9, hermanos, dice algo interesante. Yo ahí grafiqué las 70 semanas en el pizarrón. En Daniel capítulo 9 dice el versículo 20 al 27. Daniel capítulo 9, versículo 20 al 27. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios.
¿Saben lo que es el monte santo de mi Dios? La ciudad de Jerusalén. Aún estaba hablando en oración y aquel varón Gabriel, al cual había visto en visión al principio, volando con presteza, me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde. E hízome entender y habló conmigo y dijo: Daniel, ahora he salido para hacerte entender la declaración. Y si él le va a hacer entender la declaración, ¿qué le va a hablar en símbolos o ya va a explicar el símbolo? Va a explicar el símbolo, exactamente, hermanos. Y noten, el versículo 22 es importante. E hízome entender. Y habló conmigo y dijo: Daniel, ahora he salido para hacerte entender. Para hacerte entender la declaración. Versículo 23. Al principio de tus ruegos salió la palabra, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres varón de deseos. Entiende pues la palabra y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación y concluir el pecado, y para traer la justicia de los siglos, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Versículo 25. Sepa pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, aquí se habla de dos príncipes, hermanos. Uno es el Mesías príncipe y otro, aquí habla de un príncipe judío y de un príncipe romano. Habla de un pueblo judío y habla de un pueblo romano. Pero no nos adelantemos, ya les explico. El Mesías príncipe es el príncipe judío que ¿quién era? Era Cristo. Hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Ahí tienen las 7 semanas. Yo le he graficado. Primero, 7 semanas, ¿sí? Después, y 62 semanas, y tornará a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, más las 7, se quitará la vida al Mesías. Se quitará la vida al Mesías, y no por sí, o sea, no por él, sino por nosotros, en favor nuestro. Y no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, ¿quién era ese? El general Tito, un príncipe que sabían ustedes que el general Tito después llegó a ser emperador. Sí, vino antes Cestio Galo. Exactamente, y después vino Tito. Tito fue príncipe, ese es el que realmente cumple la profecía. Y Tito después llegó a ser emperador romano. Tito, hermanos, después llegó a ser emperador romano. Entonces dice así, hermanos, versículo 26. Y el pueblo de un príncipe, este es el pueblo romano, y el pueblo romano de un príncipe romano, el general Tito, que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. ¿Y cuál es el pueblo de un príncipe que han destruido la ciudad y el santuario? ¿Y cuál? Los romanos. Los romanos. Bueno. Con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos. Y hasta te dice que fue la guerra que le hizo el Imperio Romano cuando destruyó, y habla de inundación, ¿sí? De inundación, y dice que es con guerra, lo mismo que Daniel 11, simboliza guerra. Y ahora noten el versículo 27, y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones será el desolar, y esto hasta una entera consumación, y derramaráse la ya determinada sobre el pueblo asolado. Yo estoy leyendo una versión antigua porque esas son las mejores que se apegan a los idiomas originales de la Biblia. Entonces le hago una pregunta. Y esto es lo que renegamos acá en Tucumán, porque no hay manera de que le entre en la cabeza a los teólogos modernos, liberales que hoy en día están. Dicen, no, dice, después del versículo 22 todo es literal. Después del versículo 22 todo es simbólico. Bueno, aquí está el versículo 22 en el año 31. Les hago una pregunta. Aquí tenemos una profecía, hermanos, de las 70 semanas. Y la profecía de las 70 semanas, yo les hago una pregunta. ¿Llega hasta el año 31 o hasta el año 34? Llega hasta el año 34. Y se habla
de lo que le iba a pasar. Se habla del pueblo judío y se habla del pueblo romano. Hay una profecía hasta donde entra el pueblo judío y hasta donde se engloba al pueblo romano. Y noten, saliéndonos ya de las 70 semanas llegamos al año 70 después de Cristo. Y yo les hago una pregunta: ¿fue simbólico o literal lo que le pasó a Jerusalén y al pueblo judío en el año 70 después de Cristo? Fue literal. Lo que está diciendo acá es que fue literal. Y noten, ha pasado, hermanos, del año 31 después de Cristo. Y llega hasta el año 34 y hasta se habla hasta del año 70 después de Cristo. Y yo no puedo decir, no, esto del príncipe que vendrá y destruirá la ciudad como está después de la muerte de Jesús, ya se cambió todo a simbólico. ¿Ustedes leen que se cambie todo a simbólico? No. Y noten que la profecía abarca hasta el año 31 después de Cristo y pasando el año 31 después de Cristo, que es cuando murió Jesús. Y la profecía en ningún momento se torna simbólica, sigue siendo literal. Y se habla literalmente del pueblo judío y se habla literalmente del pueblo romano. Profecías literales que se han cumplido literalmente. ¿Por qué en Daniel 11 cambian todo a simbólico después del versículo 22, pero por qué aquí lo interpretamos literal, a gusto y piacere nuestro? ¿Por qué? Qué pícaro que somos, ¿no? En Daniel 9, es literal antes del año 31, sigue siendo literal después del año 31, pero en Daniel 11 no, ahí lo cambiamos a simbólico después del versículo 22, porque ahí ha muerto Cristo. Y en Daniel 9 ya está explicando el ángel acá, y en Daniel 11 ya está explicando el ángel allí. ¿Por qué lo cambian a simbólico? ¿Por qué? Les muestro otra cosa. Vamos a ver, hermanos. Sí. ¿Qué significa rápidamente las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como inundación de agua? Habla de un conflicto que había, de un conflicto interno del Imperio Romano. Era una temática y una dinámica que se daba dentro del Imperio Romano. Claro, pero veo que se usan hasta las mismas palabras antes del versículo 22, después del versículo 22. Y exactamente, y si ustedes, yo les comento algo, hermanos, si ustedes siguen leyendo a partir del verso 22, van a ver que sigue hablando de soldados, de ejércitos, de reyes, igual que antes del versículo 22, igual que después del versículo 22. Entonces, no tiene gollete, hermanos, esa interpretación de que se cambia simbólico a partir del versículo 22. Les muestro otra cosa, hermanos. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 3. Vamos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 3. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 3, y noten todo el fundamento bíblico que estamos dando para esto. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 3 dice: y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años. Y le ató por 1000 años. Y arrojólo al abismo, y le encerró, y selló sobre él, porque no engañe más a las naciones, hasta que 1000 años sean cumplidos. Después de esto es necesario que sea desatado por un poco de tiempo. Hermanos, ¿aquí vemos símbolos? Bueno, hay símbolos, pero les hago una pregunta. ¿Cómo esta profecía, la profecía del milenio, está antes o después de la muerte de Cristo? Es para después de la muerte de Cristo. Es para cuando se produzca la segunda venida de Cristo. Entonces yo ahora, noten esta interpretación, voy a hacer lo mismo que hacen los teólogos modernos. Como está después de la muerte de Cristo, ahora todo va a ser simbólico. Ahora los 1000 años no son 1000 años, son un periodo de tiempo simbólico. ¿Puedo yo transformar los 1000 años en símbolo ahora? No, hermanos. Los 1000 años son 1000 años. Y la teología adventista los interpreta como 1000 años literales. Entonces, yo no puedo cambiar a simbólico por el simple hecho de que esté después del año 31 de la era cristiana. Porque todas
toda profecía, hermanos, contiene una parte simbólica y una parte literal. Contiene una visión y contiene una explicación. Pero no porque esté después del año 31 voy a hacer todo simbólico. ¿Por qué esto no lo hago simbólico? Y digo, no, los 1000 años no son 1000 años literales, son simbólicos porque están después de la muerte de Cristo. Y después de que Cristo murió, todo es simbólico. Así lo interpreta María Berlín, dice eso, después de la muerte de Cristo todo es simbólico, cuando habla del 1960. No, ella ya va por otro lado. Ella ya va por otro lado. Pero ¿a qué voy yo, hermanos? Yo no puedo agarrar todas las profecías que están después de la muerte de Cristo y meterle que son simbólicas porque estén después de la muerte de Cristo. Les pongo otro ejemplo, hermanos. Isaías capítulo 66, versículos 22 y 23. Isaías capítulo 66, versículos 22 y 23. Si nosotros vamos a Isaías, vamos a ver algo interesante. En Isaías capítulo 66, versículo 22 y 23, dice así: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecen delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. Esta es una profecía dada antes de la muerte de Cristo, pero que se aplica para después de la muerte de Cristo. Y le hago una pregunta: ¿esto es simbólico o es literal? Es una profecía literal y se va a cumplir literalmente la creación de los nuevos cielos y de la nueva tierra, cuando de mes en mes iremos a comer del árbol de la vida, que es otro tema que no lo vamos a explicar ahora porque también tiene su profundidad. Entonces, hermanos queridos y amados por el Señor, yo no puedo decir que después de la muerte de Cristo ya todo es simbólico, porque tendría que aplicar el mismo criterio a todas las profecías bíblicas. Pero no, a esta ya no, esta la tomamos literal. Pero ¿por qué nos agarra el metejón con Daniel 11 y a Daniel 11 le damos con un caño y decimos que todo es simbólico para poder acomodar una interpretación nuestra? Entonces, si le vamos a acomodar a Daniel 11 ese tipo de interpretación, entonces le acomodemos a todo. O todo o nada, no sé si me explico. Pero no hagamos lo que a nosotros nos gusta, le aplicamos el cambio de símbolo y al otro no. O sea, hermanos, que está muy mal decir Daniel capítulo 11, versículo 1 al 22, visión literal, Daniel capítulo 11, versículo 22 al 45, visión simbólica. No es correcto decir eso. ¿Se entiende? Les pongo otro ejemplo, hermanos. Les pongo otro ejemplo. Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 al 17. En Apocalipsis capítulo 6, hablando del sexto sello, Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 al 17 dice así. Y qué interesante, ¿no? Noten todos los ejemplos bíblicos que estamos viendo. Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 al 17. Y mire cuando él abrió el sexto sello, y he aquí fue hecho un gran terremoto. ¿Eso ya se ha cumplido o no? El terremoto de 1755. Y el sol se puso negro como un saco de cilicio, y la luna se puso toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento. Y el cielo se apartó como un libro que es envuelto, y todo monte y las islas fueron movidas de sus lugares, y los reyes de la tierra, los príncipes, los ricos y los capitanes y los fuertes, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira es venido, y ¿quién podrá estar firme? El sexto sello se divide en dos, hermanos: la parte que ya se ha cumplido y la parte que todavía no se ha cumplido. ¿En qué parte del sexto sello estamos viviendo nosotros, hermanos? Nosotros estamos viviendo, hermanos, entre el versículo 13 y el versículo 14.
falta que se comience a cumplir, hermanos, el versículo 14. Entonces yo podría decir, como esta profecía del sexto sello está después de la muerte de Cristo, todo es simbólico. El terremoto es simbólico, la caída de estrella es simbólica, la luna como sangre es simbólica, la segunda venida de Cristo es espiritual, es invisible, simbólica, simboliza una nueva era. Entonces tendríamos que simbolizar todo. No sé si se va entendiendo a pesar de que estamos un poquito cansados, pero se entiende claramente el criterio, ¿o no? Entonces, los teólogos modernos, que creen ser muy inteligentes, cuando van al debate no pueden demostrar estas cosas. Entonces yo siempre digo, si van a tener una interpretación, por lo menos que sea mejorcita que la que uno tiene. Pero no es mejorcita, hermanos. Es una interpretación medio facilonga, para querer tapar muchos defectos en la interpretación. Les pongo otro ejemplo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 15. Apocalipsis capítulo 13, versículo 15, que hoy lo tocó el hermano también en el sermón. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 15 dice lo siguiente. Apocalipsis 13, 15. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualesquiera que no adoraren a la imagen de la bestia sean muertos. ¿Saben qué, chicos? Eso es simbólico. No va a haber leyes dominicales, nadie va a ser muerto. Esto es símbolo de la amargura, de la tristeza, de la decadencia. Nadie va a morir. ¿Es simbólico o literal lo que está diciendo ahí? Es literal. Literalmente se le va a infundir aliento, se le va a infundir ánimo, se le va a infundir voluntad para que nos maten. Es literal, hermanos. No podemos decir nosotros que es simbólico y meterle a todo simbólico. Pero aquí viene la profundidad, y ahora yo no quería explicar esto, pero me veo obligado a explicarle porque sé que inconscientemente se le va a pasar a ustedes por la cabeza y a algunos ya se les cruzó por la mente y yo sé a quiénes. Entonces explicamos. Vamos a explicar lo siguiente. En una profecía, no todo es literal, ni tampoco todo es simbólico. Hay profecías que tienen mezclado parte simbólica y parte literal. Y yo por la comparación de textos, hermanos, me voy a dar cuenta qué cosa sigue siendo simbólica y qué cosa sigue siendo literal. Porque hay cosas que son obvias. Pero, hermanos, ahí ya no entra ningún método de interpretación. ¿Saben por qué? Porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Y ya no tiene que ver con un método, sino con el discernimiento espiritual que uno tiene para entender las Sagradas Escrituras. Aquí, por ejemplo, en Apocalipsis 13:15... dice, y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia. ¿La bestia es literal o es símbolo? ¿Es símbolo de qué? De la iglesia de Roma. Pero yo por discernimiento espiritual ya me doy cuenta, hermano, porque la comparación de texto apoya mi discernimiento. Para que la imagen de la bestia hable, eso no es simbólico, va a hablar literalmente a través de la boca, a través de las palabras, a través de las leyes, a través de la sociedad, a través de la gente, a través del catolicismo, va a hablar. Y hará que cualesquiera que no adoraren a la imagen de la bestia sean muertos, eso es literal. Y noten que está en juego el tema de la adoración. ¿A quién adoramos? ¿A quién vamos a adorar? ¿A Dios o a la imagen de la bestia? Pero entonces, hermanos, hay profecías que son simbólicas y hay que buscarle la explicación literal. Hay profecías que ya son literales y hay profecías que son mezcladas como esta, que tienen símbolo y tienen literalidad. Pero la comparación de textos me va a ayudar a mí a entender qué cosas son literales y qué cosas son simbólicas. Pero Daniel 11, hermanos, en un 90%, en un 95% es literal. Hay algunas cositas que son representaciones y que son simbólicas, pero es la minoría. Y que ni siquiera me atrevería a llamarle simbólica. Son más que nada representaciones. Bien, hermanos, les pongo otro ejemplo. Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 al 6, el río de agua de vida.
En Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 al 6. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 al 6 dice así: Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En el medio de la plaza de ella, y de la una y de la otra parte del río, estaba el árbol de la vida, que lleva 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Algún día vamos a estudiar eso, hermanos, ya van a ver qué hermoso que es. Y no habrá más maldición, sino que el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su cara, y su nombre estará en sus frentes. Y allí no habrá más noche, y no tienen necesidad de lumbre de antorcha, ni de lumbre de sol, porque el Señor Dios los alumbrará, y reinarán para siempre jamás. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor Dios de los santos profetas ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que es necesario que sean hechas prestos. Esta es otra profecía de la tierra nueva, hermanos, y del río limpio de agua de vida que corre por el centro de la ciudad, la Nueva Jerusalén. ¿Es literal o es simbólico todo lo que le acabo de leer? Es literal. Yo no puedo venir ahora, como hacen los teólogos modernos, que inventan cosas, que inventan doctrinas, que inventan métodos de interpretación, que inventan formas de interpretar y cambiar las cosas. Hermanos queridos, esto es literal y es una profecía que está para después del tiempo de Cristo, para después de la muerte de Cristo. Siguiendo adelante, hermanos, vamos a Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8. En Daniel capítulo 8, hermanos, dice lo siguiente. Y noten qué interesante esto, ¿no? Daniel capítulo 8. A ver si se dan cuenta de lo que les quiero mostrar. Esto es muy sencillo de ver. No porque sea después de la muerte de Cristo todo se va a pasar a simbólico ahora. En Daniel capítulo 8 leemos el versículo 14, y el versículo 14 dice: Y él me dijo, hasta 2300 días de tarde y mañana, y el santuario será purificado. Eso es simbólico. El santuario es simbólico. La purificación es simbólica. Todo es simbólico, hermano. No existe un santuario. No va a faltar, hermano, el que llegue a decir que no existe un santuario, porque todo esto es simbólico. Pero noten, versículo 17. Versículo 17. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y caí sobre mi rostro. Empero él me dijo: entiende, hijo del hombre, porque al tiempo se cumplirá la visión. Versículo 19. Y dijo: he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir en el fin de la ira, porque al tiempo se cumplirá. Y noten que el ángel ya le está explicando, ya está dando la interpretación literal. Versículo 19. Y leemos el versículo 26 y 27. Y la visión de la tarde y la mañana que está dicha es verdadera, y tú guarda la visión, porque no es para ahora, es para después de la muerte de Cristo, quiere decir, es para muchos días. Y yo, Daniel, fui quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí hice el negocio del rey, mas estaba espantado acerca de la visión y no había quien la entendiese. Y hermanos, los 2300 años, ¿son literales o simbólicos? Son literales, 2300 años literales. Y yo no voy a venir ahora y voy a decir: no, es un periodo que no sabemos qué significa, es símbolo de nada. Es símbolo, es literal, hermanos. Y encima te dice que es para el tiempo del fin. Encima te está diciendo que es para después de la muerte de Cristo. Y nosotros interpretamos como un periodo de tiempo literal, no simbólico. Daniel capítulo 7 y terminamos. Daniel capítulo 7. En Daniel capítulo 7, versículo 9 al 14 y versículo 25 y 26.
En Daniel capítulo 7, versículo 9 al 14 y versículo 25 al 26. En Daniel capítulo 7, versículo 9 al 14 y versículo 25 al 26. Estuve mirando hasta que fueron puestas sillas. Eso es simbólico, diría alguno, ¿no? Y un anciano de grande edad se sentó, es simbólico, símbolo de qué será, no sé, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su silla como llama de fuego. Ese trono de Dios es simbólico, no existe el trono de Dios, es un símbolo, dirá alguno. Sus ruedas, la rueda de fuego ardiente, son simbólicas también, no existen. ¿Qué significarán? Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Ese río de fuego es simbólico. Millares y millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Esos millones también son simbólicos, diría alguno. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Cuándo se produce eso? ¿Cuando comienza el juicio investigador o no? Es simbólico también. No existen los libros, no existe el juez, es símbolo de otra cosa. Y entonces miraba a causa de las voces, bueno, ahí saltea, vamos al versículo 13 y 14, miraba yo en la visión de la noche y he aquí en las nubes del cielo como un hijo de hombre que venía y llegó hasta la anciana de grande edad e hicieronle acercarse delante de él y fuele dado señorío, gloria y reino y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío es señorío eterno que nunca será, que no será transitorio y su reino que no se corromperá. Versículos 25 y 26. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensarán mudar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempos y la mitad de un tiempo. Empero se sentará el juez. ¿Cuándo se sienta el juez? ¿Cuándo se sienta el juez? En el año 1844. Empero se sentará el juez y le quitarán su señorío para que sea destruido y arruinado hasta el extremo. Daniel capítulo 7 habla claro de algo que acontece literalmente en el cielo. El juez que se sienta, el Hijo del Hombre que se presenta delante de él, que significa que viene del lugar santo hasta el lugar santísimo, los millones de ángeles que sirven. Nosotros interpretamos eso de manera literal como algo literal que está aconteciendo en el cielo, algo real y literal. El juicio investigador, el juicio preadvenimiento es algo literal que está ocurriendo ahora en el cielo. Nadie se atreve a decir que eso es símbolo de nada. Entonces, hermanos, con esta clase que hemos dado en esta noche, pulverizamos la doctrina que dice que a partir del versículo 22, Daniel 11 cambia a simbólico. Porque si tendríamos que cambiar Daniel 11 a simbólico a partir del versículo 22, habría que cambiar todas las profecías y todo tendría que ser símbolo de otra cosa. Entonces, hermanos, tengamos cuidado y que realmente Dios nos ayude con este pequeño estudio que hemos hecho para entender que no se puede sostener ese invento moderno que a partir del versículo 22 todo cambia a simbólico y simboliza cualquier cosa según ellos. Entonces, hermanos, ¿qué les parece si para terminar nos ponemos de rodillas para orar y hacer una oración final? Padre nuestro que estás en el cielo, te pedimos que perdones nuestros pecados y te pedimos por favor, Señor, que tú nos des una lógica teológica coherente de tu palabra. Te pedimos por favor que bendigas a los miles de hermanos que nos están escuchando en todo el mundo y que están empezando a comprender todo lo que tiene que ver con Daniel 11. Padre Santo, quédate con nosotros. Y te pedimos por favor que bendigas a los hermanos que nos escuchan y que también ellos se animen a formar clases bíblicas de investigación. Tócales el corazón a los que en este momento están compartiendo esta oración con nosotros. Bendícelos a ellos, bendice sus familias y que se atrevan a tener valor de formar clases bíblicas de investigación para liderarlas y ayudar a terminar de predicar el Evangelio en todo el mundo. Perdónanos nuestros pecados. Y te pedimos todas estas cosas en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.